mis hermanos, en la cual formamos parte, aquellos que son creyentes, mis hermanos, y gracias a Dios que podemos estar aquí, así que bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a adorarlo a través de la reflexión en su palabra en esta mañana, mis hermanos. Y el título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, es adoremos a... mi hermano, no le puedes cambiar, ahí está, gracias. La resurrección de Cristo me transforma. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, el título de la predicación en esta mañana. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias, gracias Señor. Estamos en esta mañana, como lo hacemos cada domingo, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta mañana en particular hacemos un énfasis mayor acerca de este gran evento, mi Señor, el mayor evento en la historia del mundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él resucitó, Él mismo también nos levantará con su poder a nosotros también. Gracias, Señor, gracias. Que tu palabra en esta mañana, mi Señor, penetre profundo en corazones y mentes. Danos luz, danos claridad, danos la guía del Espíritu Santo, que tu palabra esté abierta y la podamos entender, mi Señor. Así que guíanos con el Espíritu Santo para comprender con toda cabalidad tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor. Y Padre, permítenos que a través de la reflexión en tu palabra, todos como iglesia, te demos la honra y la gloria. Cuando le esté exponiendo yo en particular, que te dé la gloria a ti, mi Señor, y toda tu iglesia. Tu iglesia te honre, te alabe y te glorifique y te dé la gloria a ti al entender tu palabra, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Mis hermanos, si yo les preguntara cuál es el poder más grande que existe, ¿cuál es el poder más grande que existe en el mundo? Quizás alguno podría señalar la fuerza de la gravedad, y la verdad es que la fuerza de la gravedad, mis hermanos, es una fuerza poderosa. Es, mis hermanos, una fuerza tan inescapable que obliga a cualquier objeto que uno lanza al aire vuelve a bajar, mis hermanos. En días pasados, un cohete, mis hermanos, en una misión a la luna, y tiene que tener una gran potencia para poder rebasar, mis hermanos, o saltar esta fuerza de gravedad y poder salir al espacio exterior. Sí, es una gran fuerza, pero no es la mayor fuerza que existe. Quizás alguno podría pensar, mis hermanos, en la fuerza nuclear, que es una fuerza pues tan destructiva, mis hermanos, que con 2 bombas dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo una gran mortandad, mis hermanos, las casas, las personas destruidas, mis hermanos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de la Paz, que se encuentra en Hiroshima, en Japón, mis hermanos, y allí, pues, en este museo se cuenta, pues, toda la devastación de la bomba que fue lanzada en esta ciudad, mis hermanos. Lugares donde la gente estaba sentada, mis hermanos, pues bueno, luego tomaron fotos y ya no había gente, nada más una pequeña sombra allí donde estaba la persona. Desapareció. Pero, mis hermanos, alguno podría pensar, pues, que es la mayor fuerza, y es una fuerza realmente grande, pero realmente no es la mayor fuerza, mis hermanos, que existe. Algunos más podrían pensar la electricidad, el viento, y tienen mucha fuerza, mis hermanos. Y algunos otros que son más sentimentales podrían decir, mis hermanos, que la mayor fuerza es el amor. Alguno podría decir eso, mis hermanos, y tiene poder. Sin embargo, mis hermanos, sí, estas cosas tienen poder, pero hay un poder mucho mayor. Y un poder que puede obrar en tu vida, puede operar en nuestras vidas, mis hermanos, para bien y no para mal. Este poder puede obrar en nuestras vidas para bendición, mis hermanos, no para mal. Quiero decirles este pasaje de la Escritura, mis hermanos. Dice allí Filipenses 3, 10 al 11, mis hermanos, 10 al 11, dice allí, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y lo que nos dice el pasaje, mis hermanos, es el poder de su resurrección. De su resurrección. Y tan grande es este poder, mis hermanos, que el apóstol Pablo, quien escribió este pasaje, estaba dispuesto a perderlo todo con el propósito, con el fin de conocer el poder de la resurrección. Saben, mis hermanos, pagamos nosotros dinero para tener el poder de la electricidad en nuestras casas. Y pagamos la cuenta de la electricidad, mis hermanos, para tener ese poder. O también, mis hermanos, pagamos para tener el poder de la gasolina que mueve nuestros autos también. Pero te pregunto, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este poder, el poder de la resurrección? Experimentar, conocer el poder de la resurrección de Cristo, mis hermanos, vale más que cualquier cosa en el mundo. Y eso lo tenemos que conocer y experimentar tú y yo, mis hermanos. Este poder llegó al mundo cuando Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba donde Él fue enterrado está vacía, mis hermanos, lo cual es una de las realidades más grandes del mundo. La verdad, mis hermanos, la tumba de Cristo Jesús, mis hermanos, es más, ni saben dónde está, pero está vacía, y fue el testimonio de los apóstoles, de las mujeres que fueron temprano esa mañana, también de los soldados, mis hermanos, que estaban allí. Nada le pudo retener en la muerte y Jesús resucitó. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mis hermanos, ese mismo poder puede ayudarnos a ti y a mí para vivir la vida a la cual nuestro Señor nos ha llamado, mis hermanos. Entonces, quiero compartirles hoy 3 cosas, mis hermanos. Quiero compartirles en esta mañana 3 cosas, mis hermanos, acerca de cómo el poder de la resurrección de Cristo, mis hermanos, nos puede transformar. ¿Cómo nos transforma el poder de la resurrección de Cristo? Espero que tengan sus boletines y puedan allí tomar notas, mis hermanos, allí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos transforma? ¿Y cómo está a nuestra disposición este poder de la resurrección de Cristo? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, quiero comentarles que el poder de la resurrección de Cristo, mis hermanos, nos da poder para vivir una vida libre de culpa. Para que tú y yo estemos sin culpa, mis hermanos, sin culpa alguna. Dice el Salmo 38, versículos 4 y 7, mis hermanos, dice allí: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Esta es la experiencia del salmista, mis hermanos, quien tenía una carga de culpa y lo expresa de manera muy gráfica. Dice: como llagas que tengo, estoy encorvado, estoy humillado, ando enlutado todo el día. ¿Cuál era la razón, mis hermanos? Sus iniquidades, lo dice en el versículo número 4. Mis iniquidades, mis pecados se han agravado sobre mí y están sobre mí. Y comienza a describir, mis hermanos, en los versículos siguientes, cuál era esta condición: la carga de la culpa, mis hermanos. La carga de la culpa que le abrumaba en gran manera. Todos hemos pecado, tú, yo, todos nosotros, mis hermanos, y tenemos culpa, unos más, otros menos, mis hermanos, todos tenemos esto. Pero ¿cómo podemos librarnos de la culpa? ¿Cómo podemos librarnos, mis hermanos? ¿Cómo vivir, mis hermanos, sin culpa? ¿Cómo podemos manejar la culpa en nuestras vidas? Bueno, mis hermanos, hay varias opciones y las personas, mis hermanos, tratan de librarse de la culpa de una manera: la niegan. Yo no tengo culpa. Y esa es la primera manera en la que muchas personas tratan de manejar la culpa en sus vidas.
tratando de negarle, viven en una negación, mis hermanos. Sin embargo, la siguen cargando día tras día, día tras día, a pesar de que estén en negación. Hay otros, mis hermanos, que tratan de minimizarla, dicen, bueno, no es gran cosa, y tratan de vivir con la culpa día tras día, sí también, pero allí está algo que les está molestando y molestando, aún en ocasiones no les permite ni dormir, y tratan de minimizarlo, no es gran cosa. Y algunos otros más, mis hermanos, la tratan de justificar. La tratan de justificar. Saben, mis hermanos, somos muy expertos en poner excusas y justificaciones. Y algunos la tratan de justificar y tratan de manejar así la culpa en sus vidas. Y otros más, mis hermanos, saben, y en esto también somos expertos, tratamos de culpar a otros. Culpamos a otros de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, mis hermanos, aún de nuestros propios errores, faltas y pecados, culpamos a los demás. Y hay algunos, mis hermanos, que son expertos también en acusarse a sí mismos. Se acusan a sí mismos, mis hermanos, y traen una carga que no pueden soltar. Afortunadamente, mis hermanos, y gracias a Dios, la palabra nos dice cómo podemos librarnos de la culpa. Ninguna de estas cosas, mis hermanos, que les he mencionado, nos puede librar, pero la palabra de Dios nos lo dice con claridad. Filipenses 3:9, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Lo tienen en sus boletines, mis hermanos, está en la pantalla, vamos a leerlo, dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, no con mi propia justicia. Es decir, mis hermanos, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, sino soy justificado, dice allí en el mismo versículo 9, por la que es por la fe de Cristo, la justicia que uno tiene, mis hermanos, o que uno obtiene por colocar la fe en Cristo. Uno es justificado. Mis hermanos, así dice la Escritura. Por la fe en Cristo uno es justificado y la culpa es quitada. Mis hermanos, y déjenme decirles otro pasaje, Romanos 4:5, es mucho más claro en este momento, mis hermanos, Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién? Se está refiriendo a Jesús. Fue entregado por nuestras transgresiones y dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién nos justifica? Quien es capaz de quitarnos culpa, mis hermanos, quien es capaz de quitarnos esto para que seamos libres, es Cristo Jesús, Jesucristo resucitado, dice el pasaje, mis hermanos, resucitado Jesús fue hecho para nuestra justificación. Saben, mis hermanos, la resurrección de Jesús fue una parte vital, fundamental de su ministerio que Él realizó para nuestra salvación. Mis hermanos, la primera parte, mis hermanos, Él murió, cargó nuestros pecados, fue crucificado. Pero no todo terminó allí. Si todo hubiera terminado allí, mis hermanos, de verdad de nada hubiera valido. Pero 3 días después de que Él fue depositado en una tumba, de que Él murió terrenalmente, dice la Escritura que resucitó. Y la resurrección, mis hermanos, que es esta segunda parte, es muy importante porque es la garantía de que lo que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados es suficiente para pagar por tus pecados y también por los míos. La resurrección de Jesucristo es la garantía. La crucifixión es importante porque allí cargó nuestros pecados. Pero la resurrección, mis hermanos, es la garantía de que efectivamente lo hizo, de que pagó por tus pecados y por los míos, mis hermanos queridos. Así es. ¿Saben? Hace tiempo, mis hermanos, un hermano me comentó esto que ilustra este punto, mis hermanos. Él y su familia habían estado cargando varias deudas
y que los tenían muy atribulados, mis hermanos, tenían deudas. Un día su esposa fue al banco para preguntar acerca de una de las deudas y le dijeron, bueno, no hay registro de su deuda, ya quedó saldada, alguien la pagó. Y no sabían cómo había sucedido esto, mis hermanos, y a la fecha no lo saben. Pero fue tal su alegría, tal su contento, mis hermanos, de ello, que estaban libres de deuda. Ya no tenían ninguna deuda. Ojalá nos pasara eso a ti y a mí, ¿verdad? A todos nosotros, mis hermanos, y que nuestra tarjeta de crédito fuera pagada sin saber cómo. Ojalá lo fuera, mis hermanos. Pero así le sucedió a este hombre, mis hermanos. No había registro de deuda. Todo estaba saldado, mis hermanos. ¿Sabes? Tú y yo cargábamos una deuda imposible, imposible de saldar, imposible de pagar humanamente hablando. Y solo Dios la pudo pagar. Y la tumba vacía de Jesucristo es el gran sello, mis hermanos, en la factura de nuestros pecados que dice, todo está pagado. Todo está pagado, mis hermanos. La resurrección, mis hermanos, de Cristo es la garantía de que cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, su sacrificio fue suficiente y además fue aceptado. Aceptado por nuestros pecados, mis hermanos. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas fallado, el Señor nuestro Dios está dispuesto a tratarnos como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Es decir, nos justifica, mis hermanos. Eso es lo que significa justificación. Como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que significa la justificación. Dios, en un acto jurídico, mis hermanos, acepta el sacrificio de Cristo a tu favor, a nuestro favor, y toma en su mano el juez del universo su mazo y declara, ahora eres inocente, no eres culpable. Y mis hermanos, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos lograr que este juez del universo, el Dios santo y todopoderoso, nos declare inocentes siendo culpables? Y esta es la respuesta, mis hermanos, solo hay una. Esto es por medio de la fe. Por medio de la fe. En Cristo, Dios nos ofrece perdón. Dios nos ofrece perdón. Pagó tu deuda, pagó tu pecado. Sin embargo, tú lo tienes que aceptar. Tienes que aceptar este perdón. Tienes que aceptar que pagó tu deuda para ser libre de culpa mediante el poder de la resurrección de Cristo. Tienes que confiar en que Él dio su vida por ti en la cruz. Tienes que confiar en Jesucristo. Tienes que confiar en Cristo. No sé qué culpas puede estar cargando hoy en este día, no lo sé, o en esta semana, por los pecados que tú has cometido. Estás consciente de que has fallado, le has fallado a Dios por tu pecado, te has fallado a ti mismo, le has fallado a otros. Pero sabes, puedes ser libre de culpa, y puedes ser libre de culpa por medio del poder de la resurrección de Cristo, para ser libre. Y eso es lo que los pasajes de estos pasajes que hemos leído nos lo dicen, mis hermanos. El poder de la resurrección de Cristo es capaz de transformarnos porque puede liberarnos de toda culpa, de toda culpa. Pienso a menudo, mis hermanos, en el apóstol Pablo. Dice la Escritura que consentía en la muerte de Esteban. Incluso llevaban los judíos, mis hermanos, como usaban pues túnicas y a veces algunos ropajes, los ponían allí, yo se los guardo mientras los apedrean o lo apedrean. Y dice la Escritura que también iba, mis hermanos, a diferentes ciudades, lleno de furor y de ira, tomando, capturando a los cristianos, torturándolos, metiéndolos a la cárcel. Y pienso en él, mis hermanos, dice, ¿cómo pudo ser librada de esta culpa, de este pecado?
¿Cómo podía vivir ahora, mis hermanos? Por esto, porque pudo conocer y experimentar el poder de la resurrección en su vida que lo libró de culpa. Y también, mis hermanos, esto está disponible para ti y para mí. Si tienes alguna culpa, porque has fallado, porque has pecado, de verdad tienes que acogerte a Cristo Jesús en fe, y en el poder de su resurrección puedes vivir libre de culpa. Pero en segundo lugar, mis hermanos, no solo esto, el poder de la resurrección, también, mis hermanos, el poder de la resurrección nos da también el poder para vivir una vida transformada, esperando un futuro mejor. Si lo quieres anotar, esperando un futuro mejor. ¿Sabes, mis hermanos? Hay un futuro mejor. Y Jesús lo declaró, mis hermanos, de manera muy enfática, mis hermanos. Jesús afirmó que Él va a resucitar a todos aquellos que confían en Él después de que mueran. Él va a resucitar a todos aquellos que confían en Él después de que mueran. Jesús, mis hermanos, al resucitar, no solo probó que hay vida después de la muerte, sino que además nos la ofrece. Y eso es algo sumamente importante. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Cristo está ofreciendo vida, vida eterna, nos la ofrece. La promesa de la resurrección es que la muerte, mis hermanos, no es el final de todo, no acaba todo allí. Hay una vida más allá de la tumba, hay una vida más allá, mis hermanos, de que Jesús está diciendo, y lo probó Jesús al resucitar. Pero lo más maravilloso, mis hermanos, dice es que si confiamos en Él, la muerte será una transición, un paso por el que tú y yo tenemos que pasar, pero no es el final. No es el final. Es algo que tendremos que experimentar, sí, todos nosotros, pero no es el final. Nos enfermamos, mis hermanos, y algún día habrá una última enfermedad que nos llevará a ti y a mí a la tumba. Una última enfermedad de la cual no nos vamos a recuperar y vamos a morir. Nuestros corazones se van a detener y eso va a ser el fin de nuestros cuerpos. Pero no va a ser el final total, mis hermanos, porque Dios nos hizo para vivir eternamente. Es por eso que en ocasiones, mis hermanos, no sé si lo hayan sentido, pero tenemos ese sentimiento de que hay algo más que hay aquí que en esta vida. Hay algo más, mis hermanos, algo más. Y Jesús lo dijo con toda claridad. Juan 11:25, mis hermanos, dice que les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús se lo estaba preguntando a Marta, la hermana de Lázaro, que estaba muerto, mis hermanos, allí hacía 4 días. Lo habían depositado en una tumba. Y le dice, ¿crees esto? Y la pregunta también es para ti y para mí. ¿Verdaderamente lo crees? ¿Crees esto? Lo que dijo Jesús, ¿lo crees? Jesús está diciendo, yo soy la resurrección. ¿Por qué lo dice? Porque Él es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y si alguien va a resucitar, va a ser solo a través de Él, solo a través de Cristo. Y Cristo dice en este pasaje, también soy la vida. Dice, yo soy quien les da vida. Les di la vida y también la puedo mantener y soportar. Esta es una gran promesa. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Vivirá. Es una gran promesa, aunque mueran van a vivir, mis hermanos. ¿Sabes? Yo no creería esto que dice la Escritura, este pasaje en particular, si Jesucristo no lo hubiera probado por medio de su resurrección. ¿De qué me serviría a mí o a ti, mis hermanos? ¿De qué nos serviría si Jesucristo no hubiera resucitado?
Solo serían palabras sin sentido, bonitas pero vacías y huecas, sin nada de poder. No habría razón para que tú y yo lo creyéramos, para que pusiéramos nuestra confianza, nuestra fe en Él, mis hermanos. Si alguien me dijera, mis hermanos, que es capaz de resucitar a las personas, yo no lo creería. Dice, no lo puede hacer. Pero Jesús lo probó. Porque Él resucitó, mis hermanos. Demostró quién era Él. Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, porque Cristo resucitó, podemos creer este pasaje de la Escritura de Juan 11:25. Podemos creerlo. Y la pregunta es otra vez, ¿crees esto? ¿Lo crees verdaderamente? Mis hermanos, porque esta es la base del cristianismo y es la base también para un futuro mejor. Es la base para un futuro mejor, mis hermanos. ¿Sabes? Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado hace 2026 años, mis hermanos, la verdad es que tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad para ir al cielo. No habría esperanza después de la vida, no habría vida eterna. Si Jesús no hubiera hecho, mis hermanos, la muerte sería el final para ti y para mí, y hasta allí se acabó todo. Pero eso no es lo que ha sucedido, mis hermanos. Jesús probó al resucitar que hay vida después de la muerte, que hay cielo, que hay una eternidad. Y no solo Jesús se resucitó a sí mismo, sino que lo va a hacer con cada uno de aquellos que han colocado su fe en Él, que confían en Él. Este pasaje, mis hermanos, que quiero leerles a continuación, lo podemos leer, mis hermanos. Vamos a leerlo. Dice 1 Corintios 6:14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Lo ves? La palabra de Dios lo dice, mis hermanos. El poder que levantó a Jesucristo, lo resucitó, dice este versículo, también a nosotros nos levantará con este mismo poder. Es un versículo tan corto, pero tan importante, mis hermanos, tan importante, de lo que Cristo va a hacer con cada uno, contigo y conmigo, mis hermanos, contigo y conmigo. ¿Sabes lo que nos dice este pasaje, mis hermanos? Y esto es lo mejor, es que tú y yo no tenemos que hacer cosas buenas para ir al cielo. No depende, mis hermanos, de lo que hagamos o dejemos de hacer. No tenemos que ganarnos nuestro boleto o nuestro pasaje para la vida eterna o para el cielo. No tenemos que hacer obras, mis hermanos, porque el cielo es perfecto y tú y yo no lo somos. Y jamás podremos entrar al cielo porque somos imperfectos. Así que no podemos ir al cielo a menos que seamos perfectos, y ninguno de nosotros lo somos. Pero el Señor, mis hermanos, tuvo otro plan en su mente, un plan maravilloso. La salvación, su camino al cielo, mis hermanos, no es algo que tenga que ganarse. No es algo, mis hermanos, que uno tenga que trabajar por ello. Es algo que Jesús, mis hermanos, da porque Él pagó por los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente nos da salvación, es un regalo, mis hermanos, que si confiamos y lo aceptamos, no solamente, mis hermanos, es un regalo, sino que nos hace verdaderamente salvos, verdaderamente salvos. Y estas son las buenas nuevas, mis hermanos, del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos, que nosotros creemos. Dice la Escritura, 1 Pedro 1, 3 y 4, mis hermanos. Este pasaje se ha llamado la gran eulogia. ¿Por qué eulogia, mis hermanos? Eu quiere decir bueno o bien, logos, mis hermanos, palabra, es decir, hablar bien de. Y lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, se está hablando bien de Dios. Por eso inicia el versículo, bendito sea el Señor, mis hermanos. Dice así el pasaje, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gran eulogia, hablar bien de Dios. ¿Por qué habla bien de Dios Pedro, mis hermanos? ¿Por qué está bendiciendo a Dios? Y la razón es la siguiente. Dice allí el versículo 3 de 1 de Pedro 1. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Está diciendo aquí, mis hermanos, que la esperanza que tenemos no es una esperanza muerta, no es una esperanza trunca ni fallida, es una esperanza viva. Y esto porque Cristo Jesús resucitó. ¿Cuál es el resultado de la resurrección de Jesucristo? Lo continúa diciendo el apóstol Pedro en el siguiente versículo, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia, mis hermanos, una herencia que no tiene precio, una herencia sin igual. Una herencia maravillosa, una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita. Está hablando, mis hermanos, de la vida eterna. Esta herencia, mis hermanos, esta herencia está reservada. Cuando nosotros hacemos viajes, mis hermanos, viajamos a un destino turístico, viajamos a otro país, a otra ciudad, hacemos frecuentemente una reservación de hotel, mis hermanos. Hablamos, hacemos una reservación para que cuando lleguemos la habitación esté disponible a nuestro nombre, ¿no es así? Bueno, quiero decirte que el Señor ya hizo una reserva para cada uno de nosotros, mis hermanos, en su hogar, en el cielo, junto a Él, mis hermanos. Esta herencia está reservada para cada uno, dice el pasaje. No tenemos que hacer la reservación porque ya la hizo el Señor por ti y por mí. Está reservada en el cielo para nosotros. Y eso significa, mis hermanos, que nadie más la puede ocupar. Nadie la va a arrebatar, mis hermanos. Nadie la va a arrebatar. Escucha con cuidado esto. Te lo pido, por favor. Tú puedes perder todo en esta vida. Puedes perder todo. Puedes perder a tu familia. Puedes perder a tus seres queridos. Puedes perder tu dinero. Puedes perder tu salud también. Incluso puedes perder tu mente. Puede ser que alguno, mis hermanos, pueda estar deteriorado en sus facultades mentales y perder su mente. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, jamás, nunca vas a perder la salvación que una vez te ha sido dada. Podrás perder todo lo demás. ¿Por qué no la puedes perder? Porque está reservada por Jesucristo en el cielo. Él pagó por ella y lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Eso es lo que nos dice el versículo. Dice que está reservada en los cielos para todos vosotros. Y sabes, esto es un gran alivio. Es un gran alivio, mis hermanos. Está reservada en el cielo esta herencia más allá de todo cambio, más allá de todo decaimiento. Está reservada, mis hermanos, y Dios en su gran poder, un poder que no depende de ti y de mí, no depende de nosotros para mantener la salvación, mis hermanos, es por su gran misericordia, por su gran misericordia. Una vez que tú recibes la salvación de Dios en Cristo Jesús y pones tu confianza en Jesucristo, mis hermanos, eso no lo vas a perder. Dice el pasaje, mis hermanos, con claridad del versículo siguiente, 1 Pedro 1:5, dice que sois guardados. Y sois guardados, dice el pasaje, por el poder de Dios por medio de la fe, mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos últimos, en los tiempos postreros. Así es que, mis hermanos, Dios protege esta salvación y la vida eterna, mis hermanos, por medio de la fe. Tú pones tu confianza en Cristo, mis hermanos, y no lo puedes perder. No puede ser quitada porque está siendo resguardada por medio de la fe. Es una vida mejor, mis hermanos, un futuro mejor el que nos espera a todos nosotros. ¿De verdad piensas que tu futuro es brillante? Porque tienes muchas expectativas para el futuro. Mis hermanos, yo en mi WhatsApp tengo una frase allí: mirando el futuro con gafas oscuras. Y lo pongo por una broma, mis hermanos, lo puse así por una broma, dice, porque pienso, mi futuro es tan brillante que me tengo que poner lentes oscuros para que no me deslumbre.
¿no? Es una broma. Y así lo tengo en mi WhatsApp. Pero mis hermanos, la verdad es que mi futuro puede ser destruido, ser hecho añicos. Pero aun cuando me vaya bien, o a ti te vaya bien, lo mejor, ¿sabes? No tiene comparación con lo que nos espera. No tiene comparación. El futuro que nos espera es mucho, mucho, mucho mejor. ¿Sabes? A veces tenemos expectativas y terminamos desilusionados. Tenemos planes, propósitos que a veces se ven frustrados, no se cumplen. Y esperamos cosas grandiosas, pues esperamos que nos vaya bien y no nos va bien. Por una razón, porque la tierra está llena de pecado y nos frustramos. Así que nada es perfecto aquí, mis hermanos. Nuestro cuerpo no funciona perfectamente bien. Un día estamos bien y al día siguiente no, mis hermanos. El clima no es perfecto. Ayer comenzó a llover en la tarde, había sol y comenzó a llover. No es perfecto el clima. La economía tampoco. Nuestros corazones y nuestros sueños frecuentemente están rotos. Muchas cosas suceden en la vida y no funcionan, mis hermanos, porque vivimos en un mundo imperfecto. Así que no hay matrimonios perfectos, no hay amistades perfectas, no hay sueños perfectos, no hay planes perfectos, mis hermanos, porque todo puede cambiar, porque vivimos en la tierra, mis hermanos, y sabes, nos desilusionamos. Pero la palabra de Dios nos dice que esta esperanza, mis hermanos, en ver a Jesús y que nos va a llevar al cielo si ponemos nuestra confianza en Él, nunca nos va a desilusionar. Nunca, mis hermanos. Dice Romanos 5:5, dice allí, lo podemos leer, mis hermanos, dice allí la palabra de nuestro Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, esta esperanza, mis hermanos, no avergüenza, es decir, no termina en desilusión, no termina en frustración, no termina en desilusión, sino, mis hermanos, en un futuro mucho mejor. Alguna vez he contado esta anécdota, mis hermanos, y quisiera contarla. Había una mujer ya anciana, mis hermanos, que estaba, pues ya era anciana y pues sabía que lo que tenía que enfrentarse era a morir. Entonces comenzó a hacer arreglos para su funeral. Llamó al pastor, mis hermanos, y le dijo, oye, quiero que canten este canto, quiero que hagan esta lectura de la Biblia y quiero que tales personas pasen a decir algunas palabras y demás. Pero también quisiera que cuando yo esté ya en la caja, allí me pongan un tenedor. Y el pastor le preguntó, ¿y para qué un tenedor? ¿Quieres tenerlo allí en la mano? Le dijo, bueno, un tenedor, porque siempre que uno va a comer, mis hermanos, le dijo la mujer al pastor, siempre uno que va a comer, pues después de la comida, el postre es lo mejor. Y entonces quiero que me vea la gente con un tenedor en la mano, porque quiero que piensen que lo mejor está por venir. Quiero decirte lo mismo hoy en esta mañana. Lo mejor está por venir, cuando estemos tú y yo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, también, mis hermanos, el Señor nos da el poder para vivir una vida diferente. En tercer lugar, nos da el poder para vivir una vida diferente. No solo nos transforma, mis hermanos, para que vivamos libre de culpa y que esperemos un futuro mejor, sino también nos da el poder para vivir una vida diferente, transformada, distinta, mis hermanos. Dice Romanos 6:4, la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo el apóstol, mis hermanos, con respecto precisamente al bautismo. Está hablando acerca de él, mis hermanos. Cuando un creyente es bautizado,
Y por eso lo hacemos por inmersión, sumergiendo totalmente a la persona que desea bautizarse. Se sumerge, mis hermanos, en agua como una representación, un símbolo de su vieja naturaleza, que ha sido enterrada junto con Cristo. Por eso tiene que ser por inmersión. Ha sido sepultado juntamente con Cristo, su vieja naturaleza, su vida pasada. Todo lo pasado, mis hermanos, es un símbolo. Y cuando sale del agua, al igual como Cristo salió de la tumba, cuando sale del agua, mis hermanos, sale unido en Cristo en una vida nueva. Eso es lo que dice el pasaje. Es un símbolo el bautismo, por eso lo agrega. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sumergidos, nuestra vieja naturaleza es un símbolo, una representación, y luego dice que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salimos, mis hermanos, también debe ser para vida nueva. Alguien podría pensar, mis hermanos, que la vida nueva que llevamos tú y yo, ahora como cristianos, pues es una nueva forma de ver las cosas debido a la inspiración de Cristo. Es decir, que Cristo nos inspira para que vivamos una vida mejor, una vida nueva. Y sí, mis hermanos, Cristo es nuestro ejemplo, sí. Cristo es nuestro ejemplo que nos muestra cómo debemos vivir una vida diferente. Sí, es nuestro ejemplo, pero hay algo más. No solo es inspiración. No solo es que Cristo nos inspira a vivir una vida nueva, como nuestro ejemplo, mis hermanos. Pablo compara aquí en este pasaje la resurrección de Cristo con nuestra vida nueva, mis hermanos. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también podemos llevar una vida nueva, mis hermanos. Te pregunto, ¿cómo fue que Cristo resucitó? Por el poder de Dios, por el poder del Padre. Así también tú y yo podemos vivir una vida diferente, una vida distinta por ese mismo poder de la resurrección. No solo es inspiración, que el Señor nos inspira a vivir una vida diferente, no, sino es poder real, poder verdadero, el poder de Dios en nuestras vidas para poder vivir vidas distintas, vidas diferentes, mis hermanos. La palabra no nos habla nunca, mis hermanos, de una vida diferente, una vida nueva de los seguidores de Cristo que la puedan vivir en su propio poder, en sus propios talentos, en su propia capacidad. No, habla de algo distinto, diferente, mis hermanos, que viene por el poder de Dios, una nueva capacidad, un nuevo poder. La resurrección de Cristo, mis hermanos, nos ha traído un nuevo poder para vivir en victoria sobre el pecado. Para que tú y yo podamos ser victoriosos sobre el pecado. Cuando permitimos que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos obre en nosotros, podemos experimentar una vida diferente a la que teníamos antes, mis hermanos. Déjenme ponerles este ejemplo. Conocen las bicicletas, mis hermanos, eléctricas, ¿no? Las bicicletas eléctricas tienen allí su motor eléctrico para que vayan avanzando. Si uno trata de darle, mis hermanos, a los pedales a estas bicicletas, se cansa uno pronto. Porque están pesadas las bicicletas, mis hermanos, no son hechas así, le puede uno dar con los pedales, pero se va a cansar. No es fácil, mis hermanos, porque el peso adicional del motor lo hace más difícil, más dificultoso, más trabajoso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú y yo tratamos de vivir bajo nuestra propia fuerza, es como si estuviéramos pedaleando en una bicicleta, mis hermanos, eléctrica, una bicicleta de motor. Porque ignoramos que hay una fuerza mayor que nos puede llevar. Y esta fuerza mayor que puede llevarnos a lo largo de la vida es el poder de la resurrección de Cristo. Es el poder de la resurrección de Cristo. Y la verdad es que debes desear experimentar este poder en tu vida. Este poder transformador debes tú desearlo en tu vida. Y puedes activarlo confiando en Cristo porque está vivo y puedes ayudarte. ¿Sabes, mis hermanos? Jesús ofrece este poder
que Él tuvo cuando resucitó entre los muertos y está disponible para nuestro diario vivir, para ayudarnos a enfrentar cualquier cosa en la vida, mis hermanos. Vivir en el poder de la resurrección de Cristo, quiero decirte, no es una expectativa. Y no debe ser una expectativa, debe ser una experiencia diaria. Es algo que tú y yo debemos experimentarlo diariamente, mis hermanos. Ahora, quiero decirte cómo hacerlo, pero primero quiero decirles, mis hermanos, cómo puedo saber que no estoy viviendo en el poder de Dios. Brevemente quiero decirles, mis hermanos, cómo podemos saber que no estamos viviendo en el poder de Dios diariamente. En primer lugar, no estoy viviendo en el poder de Dios cuando estoy viviendo en frustración, cuando estoy frustrado, mis hermanos. Me frustro porque hay cosas que me gustaría cambiar, pero no tengo el poder para cambiarlas. Y es entonces que me frustro. En segundo lugar, mis hermanos, cuando estás fatigado, porque estás funcionando bajo tu propio poder, te desgastas y te cansas. Y entonces estás enfrentando la vida con tu propio talento, tu propio poder, tus propias fuerzas y te cansas, te enfermas y te cansas. Y terminas fatigado y frustrado. Tercer lugar, cuando tienes miedo. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que sabes que no puedes controlar y eso te da temor. Pones lo mejor de ti y aún así no puedes controlar las cosas. No puedes controlar el futuro y lo echas a perder. Echamos a perder las cosas, mis hermanos, y tenemos miedo. En cuarto lugar, mis hermanos, viene el fracaso. No importa lo que hayas tratado de hacer, lo que hayas hecho, lo mejor de ti no es lo suficientemente bueno y no pudiste conseguir las cosas y fracasas. Estas cuatro cosas, frustración, fatiga, miedo y fracaso, son la prueba de que no estás viviendo una vida de lo mejor que quiere Dios para ti. Pero la Biblia nos dice esto, mis hermanos. Dice la Escritura, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, dice el versículo, para que a los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta es la clave. Ya no vivas para ti. No vivas para ti. Hay una vida mejor, una vida de bendición. Una vida en la que no vas a estar fatigado, frustrado, con miedo. Una vida mejor si tú dejas de vivir para ti y comienzas a vivir para Cristo. Dice el versículo, para Cristo que murió y resucitó para darnos vida a ti y a mí. Y eso es lo que Pablo, mis hermanos, expresa en este versículo siguiente, Filipenses 3:10. Lo vimos al principio de esta predicación, dice el apóstol, a fin de conocerle, dice el apóstol, y el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo? Quiero conocer, experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Quiero conocer y experimentar. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero esto. Quiero conocerlo. La palabra conocer en este pasaje, mis hermanos, viene del griego ginosko. Ginosko. Significa esto, mis hermanos, más allá de un mero conocimiento, mis hermanos, o deseo o esperanza, no. Es estar completamente seguro. Lo sé, lo conozco, estoy seguro de esto. Y eso es lo que la palabra de Dios desea para todos nosotros. Conocer y experimentar el poder de la resurrección de Cristo Jesús. ¿En qué nos beneficiará conocer y experimentar el poder de la resurrección de Cristo? 4 cosas, mis hermanos, breves. Primero, me desprende de mi pasado. Ya no tengo que estar cargando con mi pasado.
Mucha gente está atrapada en el pasado, tienen dolor, tienen culpa, rencor, hábitos, heridas y complejos y no pueden seguir hacia adelante porque están estancados en el pasado. Pero el Señor puede liberarnos de esto y ese es el poder de la resurrección de Cristo. Segundo, el poder de la resurrección de Cristo nos puede permitir comenzar de nuevo. Todos hemos fallado. Quisiéramos tener un pizarrón, mis hermanos, en el cual vamos anotando y si fallamos darle borrón y cuenta nueva. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios y la resurrección de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Un poder para volver a comenzar de nuevo. Y también, mis hermanos, nos da el poder, también la palabra, la fuerza para cambiar en la vida, mis hermanos, para continuar, en la vida, en el inciso C, para continuar en la vida, mis hermanos, para seguir hacia adelante, continuar. Pero también nos da el poder para cambiar de vida, para hacerlo. ¿Sabes por qué no puedes cambiar las cosas en tu vida y no vas a poder? Porque la voluntad de fuerza no te va a permitir hacerlo. Tu propia voluntad. Puede funcionar 2, 3, 6 meses, un año, pero vuelves a caer. Necesitamos más que voluntad, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Y cómo es este poder? ¿Qué es lo que hace este poder en nosotros, mis hermanos? Bueno, 4 características de una vida mejor, muy brevemente en este pasaje, mis hermanos. Lo voy a leer, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 3, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado en el texto? ¿Lo puedes subrayar en tu hoja? Porque estas cosas que subrayé en el texto, mis hermanos, son 4 características de una vida mejor. En primer lugar, mis hermanos, es el deseo de experimentar el amor de Cristo, que es muy grande, demasiado grande para comprenderlo todo. Tener, mis hermanos, la capacidad de comprender lo mucho que Dios te ama, mis hermanos, es esto. Así que una vida mejor, mis hermanos, la característica de una vida mejor es poder conocer ese amor de Cristo y conocerlo a plenitud. Un amor que excede todo conocimiento, mis hermanos. Segundo lugar, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Este es el segundo, mis hermanos, la segunda característica de una vida mejor. Mis hermanos, a veces nuestra vida está llena de muchas cosas, pero no de Dios, no de Cristo. Y el anhelo de Pablo era: oro por esto, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto, mis hermanos, es la segunda característica de una vida mejor. La tercera, mis hermanos, es entender, mis hermanos, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, mis hermanos, hacer todas las cosas. Tiene el poder nuestro Señor para hacer todas las cosas más allá de lo que oramos o le pedimos. Él tiene ese poder para hacer estas cosas en nuestras vidas. Finalmente, en cuarto lugar, ese poder que actúa en nosotros, dice el versículo 3, mis hermanos, o el versículo 20, perdón, al final. Entonces, mis hermanos, la verdad es que ¿deseas vivir de esta manera? Yo sí. Y espero que ustedes también, mis hermanos, lo que dice este pasaje. Pero ahora, ¿cómo podemos obtener esto? Y con esto quiero terminar, mis hermanos, esta predicación. ¿Cómo podemos obtener esto? ¿Cómo podemos tener estas características de una vida mejor, una vida diferente, una vida distinta? En primer lugar, mis hermanos, lo que tú y yo podemos hacer es aceptar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. ¿Lo quieres anotar?
aceptarlo, mis hermanos. Dice Romanos 10:9, mis hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí lo dice. Así es que es esto, el primer lugar. Tienes que creer, confiar plenamente en Jesucristo. Tienes que confiar en que Él es verdaderamente Dios. Tienes que aceptar esto, que Dios le levantó de entre los muertos, que Él resucitó y entonces será salvo. Esto es lo primero que hay que hacer, mis queridos hermanos. Si alguien no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Segundo lugar, lo que tienes que hacer en segundo lugar es creer en su promesa para ti. Debes creer en su promesa para ti, que esa promesa que Él ha dicho está disponible para ti. Dice Juan 3:16, este versículo tan conocido de la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la mayor promesa de Dios? Es esta: que Dios amó tanto, tanto al mundo que dio a su Hijo, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, que deposita su confianza en Él y tiene fe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la promesa. Jesús te va a resucitar a ti, si tú pones tu confianza en Él, y ese será tu futuro, el futuro mejor que puedes tener. Necesitas aceptar esta promesa. Ahora, en tercer lugar, debes contar con su poder diariamente. Él nos ha llamado, mis hermanos, a vivir vidas distintas, diferentes, y no nos ha abandonado ni lo va a hacer nunca, nunca, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 1:8-10, dice de la siguiente manera, mis hermanos: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros, dice el pasaje, la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Qué es lo que pasaba con Pablo? Mis hermanos, dice, atravesamos por tantas calamidades, tantos problemas, que hasta pensamos que no saldríamos con vida. Era tal la cantidad, pero como resultado de esto, de estos problemas, dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Dios y solamente en Él, quien resucita a los muertos. ¿Sabes? No sé lo que estés pasando hoy. No sé qué momentos estés pasando en tu vida, pero sí sé esto: la vida es difícil, no es fácil. La vida es difícil, mis hermanos. Quizás alguno tiene problemas económicos o de matrimonio o financieros o de salud. Mis hermanos, alguno quizás tiene problemas de trabajo que no lo encuentra. Puedes tener muchos problemas. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, y aprender es que a no depender de nosotros mismos, sino comenzar a depender de Dios, quien resucitó, quien resucita a los muertos. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Lo verdaderamente lo quieres experimentar? Tienes que comenzar a depender de Dios. No dependas de ti. Depende de Dios, depende de Él, nada más de Él, depende de Él nada más. Quiero cerrar esta predicación, mis hermanos, y tengo aquí una oración. Y quizás la quieras hacer, la quieras tomar, si la quieres hacer ahora o después en tu casa,
y voy a leerla, mis hermanos. Dice así: mi Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Quiero disfrutar de la victoria y poder de tu muerte y resurrección. Acepto por la fe que tú eres el Hijo de Dios. Creo en tu promesa que tú eres el único que me puede dar vida eterna, porque pagaste por mis pecados. Mereces ser el Señor de mi vida. También, continúa la oración, quiero decirte que necesito tu poder en mi vida. Quiero llegar a conocerte y tener el poder de tu resurrección diariamente. Quiero comenzar a aprender a vivir una vida mejor, la mejor vida para la cual fui creado y tú me creaste. Por favor, cambia lo que tenga que ser cambiado en mí, en el nombre de Jesús. Quizás quieras orar así, pero sabes, la resurrección de Jesucristo no es algo abstracto. La resurrección de Jesucristo puede transformar vidas. Y quiere el Señor, mis hermanos, que tú y yo nos alleguemos a Él y dependamos de Él y solamente de Él, para que ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos también se aplique a nuestras vidas. Vamos a hacer una breve oración, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos, mis hermanos y yo, en esta tu iglesia, esta congregación. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, pero, Señor, ayúdanos. Tanto necesitamos de ti, mis hermanos y yo. Necesitamos de ti. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a enfrentar la vida con el poder tuyo, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ayúdanos, Señor. Quizás alguno de mis hermanos está teniendo alguna dificultad, pues ayúdale, mi Señor. Y que pueda tener tu poder y que comience a depender de ti ahora mismo. Ayúdanos a todos nosotros a depender más y más de ti, mi Señor. Ciertamente, Padre Celestial, llegan dificultades a nuestras vidas para que nos acerquemos a ti y dependamos más de ti. Pues cuando lleguen dificultades, o si alguien está en dificultad ahora mismo, que podamos depender de ti, mi Señor, y tomarnos de tu bendita mano. Ayúdanos. Y ahora, Señor, vamos a tomar este pan y este vino, que son símbolo del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Que podamos tomar este pan y este vino, mi Señor eterno, con profunda gratitud. Ayúdanos, mi Señor, y que al tomar el pan y el vino podamos darte la gloria y las gracias a ti, con profundo agradecimiento. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.